Porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que se dice afecta tanto al paciente como a los familiares. Vamos a conversar con la doctora Juana Herrera, ella es directora general del Instituto Nacional de Salud Mental, sobre este padecimiento que viene afectando a muchas personas, principalmente en nuestro país, y para también de qué manera se puede prevenir el Alzheimer, como ya para no llegar a tener ese padecimiento como enfermedad. Doctora Juana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un tema tan importante, sobre todo para las personas adultas mayores y los familiares y cuidadores de estas personas. Como usted bien señalaba, hoy 21 de septiembre se celebra el Día Mundial, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, que desde 1994 tuvo su primer inicio por una proclama de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Enfermedades de Alzheimer. Doctora, Posteriormente, en 2015, se extiende a un mes de la conmemoración del mes de Alzheimer. Sí, doctora, dígame. esto es un padecimiento que realmente, como iniciaba diciendo, no solamente lo padece el paciente, sino también los familiares. ¿Y cómo debe ser ese trato, doctora? Porque aquel que ha tenido pacientes con Alzheimer lo sufre, eh, se estresa, no sabe cómo atenderlo. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a estos familiares, a estos pacientes, para que tengan esa manera correcta de atenderlos? Sí, es importante. Lo que ustedes están haciendo y los medios de comunicación nos están ayudando es a divulgar información sobre la enfermedad. Eso es importante. Tenemos que conocer en qué consiste la enfermedad, los síntomas, porque a veces, y esto va en las recomendaciones, a veces la persona que está padeciendo la enfermedad de Alzheimer comienza y nos dice repetitivamente una cosa o se pone irritable y nosotros comenzamos a tratar de hacer que entre en razón y eso nada que ver, al contrario, uno lo escucha, uno es tolerante, pero no confronta con él porque eso nos desgasta a nosotros y para él pasa ese momento y va a volver a repetirlo no porque quiera, sino porque ya ha perdido la capacidad de hacer un alto en cuanto a esto. Así que para los cuidadores o los familiares, porque aquí hay una pequeña diferencia. A veces el familiar es el cuidador, hay un familiar cuidador y otras veces tenemos personas que nos ayudan a cuidar a estas personas con enfermedad de Alzheimer. Ambos tienen que educarse en lo que es la enfermedad, los síntomas, qué cosas debemos hacer, cómo podemos llevar el proceso, porque es una enfermedad progresiva. Entonces, a veces la persona necesita conocer esto porque cuando nos reconocen y nos dan un abrazo y nos dicen hija, hermana o hermano, nos sentimos contentos porque creemos que la persona está regresando, pero al rato volvemos a lo mismo. Entonces, el cuidador necesita apoyo psicológico. Los cuidadores y los familiares cercanos necesitan apoyo psicológico para poder seguir ejerciendo la función de cuidador y de acompañamiento. Doctora, hay algunos que denominan esta enfermedad o este padecimiento como una demencia. ¿Es correcto llamarlo así? Miren, dentro las demencias son un síndrome que a nivel mundial hay cerca de 50 millones de personas diagnosticadas con un síndrome demencial. Y entre el 60 a 70% de las demencias de esos 50 millones, la mayoría, un 60 a 70% son enfermedades de Alzheimer. Entonces sí está dentro de esta clasificación y es correcto que se denomine de esta manera, pero nosotros le llamamos así enfermedad de Alzheimer porque en tiempos pasados siempre decíamos el demenciado, entonces era un término peyorativo, pero tenemos que seguir hablando y dándole el respeto a nuestros adultos mayores o a aquellas personas que padecen esta enfermedad. Doctora Juana, regularmente vemos a adultos mayores que son los que padecen de esta enfermedad. Sin embargo, ya se ha vuelto un poco frecuente escuchar a algunos jóvenes decir,
se me olvidó tal cosa, es que no recuerdo tal cosa. ¿Esto pudiera ser un indicativo de que más adelante se pudiera sufrir de algún Alzheimer? Bueno, mire, hay que hacer una diferenciación. Hay condiciones que me pueden degenerar o me pueden llevar a tener un síndrome demencial que no necesariamente es la enfermedad de Alzheimer, como un trauma craneal, un cuadro depresivo, un tema metabólico, algunos medicamentos, o a veces simplemente que uno no presta atención y no nos acordamos. Entonces, no hay que estigmatizar esto así. De todas maneras, hay una predisposición familiar que donde ha habido esta enfermedad puede que se repita, porque hay una alteración en 3 genes que han sido estudiados, pero lo otro también es importante, que hay que hacer toda una serie de estudios para descartar este tema. A partir de los 65 años es cuando se van instalando los síntomas ya más evidentes. Esto no significa que si en mi familia ha habido un cuadro de eso anterior, un abuelo, un tío, un primo o alguien, que no debamos prestar atención. Puede haber una predisposición genética, porque ¿cuáles son los 2 factores de riesgo mayoritarios? La edad y una predisposición familiar. Esos son los 2 factores de riesgo, y tenemos otros factores de riesgo que el especialista que me antecedió habló: el tema del sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el aumento del colesterol, la obesidad, el sedentarismo. Son factores de riesgo, pero estos últimos que he mencionado se pueden modificar. Entonces sí hay que tener cuidado en esto, porque desde tempranas edades tenemos que enseñar a nuestros niños a tener una alimentación sana, a hacer actividad física, cuidar lo que están haciendo, hacer más ejercicios mentales, juego de letras, poner la mente a funcionar. Los ejercicios de memoria también son fundamentales a tempranas edades para evitar o retrasar la aparición de síntomas de esta enfermedad. ¿Qué ocurre con un joven entre sus 30 o 40 años que se le dificulta o le es difícil recordar lo que hizo la semana pasada o lo que hizo hace 2 meses, incluso hace 2 años, que se le dificulta esto? ¿Qué podría estar ocurriendo en una situación como esta y qué es lo que recomienda usted? Sí, mire, en jóvenes yo lo que sugiero que se vayan y se hagan exámenes generales. Un cuadro hormonal o metabólico puede generar algún cambio en la memoria. El consumo de alcohol deteriora también la concentración y la atención. El tabaquismo, es decir, que hay una serie de elementos que pueden estar alterando esto, o por ejemplo enfermedades de tipo trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, que nos inhibe o nos disminuye la capacidad de concentración y de recuerdo. Entonces tenemos que descartar todos estos elementos previos antes de dar un diagnóstico a un joven que está entrando. No es que no pueda darse, pero que descartemos todo lo demás antes de darle un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Doctora, y también importante, nuestros adultos mayores, también recordemos que regularmente ellos vuelven a ser como niños cuando están también en alguna etapa de esta enfermedad. ¿Qué es lo más importante que debe saber ese familiar que tiene que estar con esta persona que padece de Alzheimer todos los días? Mira, esto es importante. El ser de la tercera edad no es sinónimo de que tengamos que tener obligatoriamente un síndrome demencial. No es directamente proporcional. Si nosotros en la vida joven y adulto joven o adulto, nosotros tenemos buenas condiciones de vida, un estilo de vida saludable, probablemente en nuestra vida de adultos mayores no tiene que ser necesariamente con esto. Pero si ocurre, un mensaje para los familiares y los cuidadores: primero, que nos informemos. 2, llevarlo al médico para que hagan el diagnóstico o descarten el diagnóstico, y saber si tiene el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, en qué fase está. Porque como va progresando, nosotros tenemos que conocer eso. Se van perdiendo funciones sociales, se van
perdiendo funciones de la actividad diaria, de la rutina. Entonces nosotros tenemos que ir programando qué cosa. Y esto es muy importante y te agradezco la pregunta. A veces es un solo familiar que cuida al paciente o al que padece la enfermedad de Alzheimer y el resto están ocupados, tienen su vida y que optan por estar rotando al paciente de casa en casa. Mire, en esto él va perdiendo la capacidad de tener una rutina. Tenemos que hacerle la rutina lo más sencilla posible. Si usted lo cambia de casa en casa, se va a estar más desorientado, va a estar más irritable, más porque no sabe dónde está. Entonces, eso es importante. Cuando usted lo tienen en la casa, quitar la mayor cantidad de obstáculos posible, ponerle fotos grandes, números grandes para que él siga fijando todavía información y que no se desconecte de la realidad. Esto es importante para los cuidadores, pero el resto de la familia tienen que apoyar a ese cuidador único o a ese familiar que está haciéndose cargo del paciente. ¿Por qué? Porque él se cansa, él se desgasta y llega un momento que a lo mejor tengan que cuidar a dos personas y no una sola. Y sobre todo tener paciencia, doctora, con nuestros adultos mayores. Gracias, doctora Juana Herrera, directora general del Instituto Nacional de Salud Mental, por toda esta información y recomendaciones hoy en el Día Mundial del Alzheimer. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.